de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Estamos listos, hermanos, para que el Señor toque nuestra alma este día con su palabra? Levantémosla y digamos nuestra confesión de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Gracias, hermana. Estamos en la campaña La Luz de Jesús por el mes de la juventud. Los jóvenes nos han convocado a pensar en esto, la luz de Jesús. No hemos dejado de predicar los sermones que habíamos planeado desde el principio, después de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, ahora estamos en la Carta a Santiago, pero permítanme en cada una de las enseñanzas enfocarme de manera particular a nuestra juventud, por favor. Estamos en el capítulo 2 de la Carta de Santiago, o el Sermón de Santiago, y el mensaje de esta mañana, si debe tener un título, es este: la ética del campeón. La ética del campeón. Es un pasaje rudo. Es un pasaje así como de eso seco, directo y a la cara que nos dice Santiago. Debo decirles que Santiago, para algunos teólogos, especialmente de la antigüedad, no era una carta muy linda de leerse. Incluso se dice que Martín Lutero dijo de ella que era paja. Algunos piensan que no se refería a que no valía, sino al hecho de que es difícil de digerir. Pero es un hecho que a Martín Lutero no le gustaba mucho la carta de Santiago. Y algunos otros teólogos también, no solamente por aquello que dice respecto a las obras y la fe, que de repente puede haber alguien que se confunda, sino porque habla de repente de una forma ruda. El día de hoy nos presenta un asunto ético muy elemental y pequeño, pero lo hace grande, lo hace gigante. Sin embargo, me parece que tiene un mensaje precioso para nosotros. Me costó trabajo no estudiarlo y encontrar lo que enseñaba, sino me costó trabajo prepararlo para poderlo enseñar con claridad a todos ustedes. Espero tener éxito. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Me siguen con su vista. Yo lo leo. Entre paréntesis, ¿tienen calor, hermanos? Olvídenlo, así lo dejamos entonces. Dice el texto. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor Santo, háblanos, por favor, ayúdanos a entender las palabras de Santiago, este sermón que seguramente sus oyentes en aquella ocasión lo entendieron bien. Ayúdanos a nosotros también a entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Háblanos, Dios, por favor, te lo pedimos, porque ciertamente queremos ser campeones en la vida cristiana y queremos honrarte teniendo ética de campeones. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Déjeme introducirme de la siguiente manera. Algunos boxeadores y algunos luchadores de la UFC tienen la costumbre de hablar mal del otro, de ofenderlo antes de la pelea, de decirle: te voy a hacer pedazos, voy a quitarte esa carita bonita. ¿Han visto eso que se dicen de cosas? Se insultan, incluso en ocasiones en la ceremonia de pesaje se dice, cuando los pesan, ahí se empiezan a decir y ponen caras de no sé qué. Tengo la impresión de que lo hacen para intimidar al enemigo por un lado, y por otro también para animarse a sí mismos, ¿no? Porque algunos no se la creen ellos, pero lo dicen para ver si se la creen. Yo prefiero a los callados,
a los que son respetuosos del rival y dicen, no, es muy bueno, la verdad es que voy a batallar, me estoy preparando, pero él es muy bueno, pero yo espero, así que hablan tranquilo, ¿no? Hay experiencias en la vida del deporte, algunas célebres de bocones, o sea, habladores, que fueron humillados a la hora de la hora. El más célebre, casi es un santo mexicano, el caso de Salvador Sánchez. ¿Recuerdan? Alguna vez ya lo mencionamos aquí, Salvador Sánchez, se lo recomiendo, véanlo en YouTube, por ahí está la pelea. Puede tener un momento de regocijo carnal, porque es así como orgullo mexicano, no sé qué. Pero peleó contra Wilfrido Gómez, un puertorriqueño que había ganado a dos mexicanos, buenos mexicanos, célebres mexicanos, les había ganado, y entonces empezó contra los mexicanos y dijo cosas ofensivas, dijo palabrotas de respecto a los mexicanos. O sea, eso sí cala. Dijo que se le echaba a cualquier mexicano, no sé qué. Y habló pestes de Salvador Sánchez, que le iba a hacer pedazos. Aquel era, si tenía novia, no sé ni cómo se le declaró, porque era un así tipo monosilábico. Y usted va a pelear, ¿y qué va a hacer? No, bien. O sea, no hablaba el tipo. Es que no dijo nada, ni injurió, nomás dijo, en el cuadrilátero nos vemos. Fue todo, y bendito sea Dios, perdón. Pero le puso una guarapeta ranchera al Wilfrido. Lo noqueó, por cierto, pero cuando lo noqueó yo dije, no, que siga, que siga pegándole. De hecho había rounds en los que lo tiró varias veces, en varios rounds lo tiró y lo tenía contra las cuerdas, de veras, lo dejó, no se reconocía, ni su mamá lo reconocía cuando terminó la pelea, pero de repente dejaba de pegarle. Yo digo, lo está haciendo adrede, quiere que le dure hasta el otro round. Y usted dice, ¿por qué no está hablando de esto el pastor? Estas cosas mexicanas carnales del box. Algunos creen que cuando hablamos de box ya la tentación viene a tu vida. Si tienes tentaciones por tu culpa, no por mi comentario. Pero déjame decirte por qué digo esto. Creo que de eso habla Santiago en este pasaje. ¿Qué? ¿A qué hora estaba el Salvador Sánchez aquí en el texto, pastor? Por cierto, murió muy joven en un accidente después de ser campeón. Sánchez, el Sal. Pero, ¿por qué digo que del que de eso habla Santiago? Sí. Comienza diciendo Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. ¿Pueden ver lo que yo veo? ¿Qué está diciendo? ¿Creen en Jesucristo el glorioso Señor? Pues sean eso. Luego añade, sin acepción de personas. Ese es el ejemplo que nos da. Pero la enseñanza global es, si dices ser cristiano, sé cristiano, pórtate como cristiano en el cuadrilátero de la vida. En el octágono de la vida, sé cristiano. No presumas de orar mucho, de saber muchas cosas de la Biblia, de ser muy estudioso, de no sé qué, de ser muy místico, de asistir a muchos cultos. Cuando estés allá en la vida, en el trabajo, en la escuela, en las tentaciones, en las relaciones familiares, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, cuando estés ahí siendo tentado por diferentes cosas, entonces sé. Mire, así dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. Y lo que sigue, póngale lo que quiera. Santiago le pone aquí, en primer lugar, sin acepción de personas. Y decimos, qué simple, ¿no? La idea. O sea, la enseñanza es muy elemental. O sea, que cuando viene una persona las tratemos igual a todas. Si viene vestido como que parece modelo de revista europea, así con sus trajes, ¿qué será? ¿Qué Christian Dior o yo qué sé? O lo que sea, o con anillos y unas mancuernillas, no, ¿cómo se llaman? No mancuernillas, esas otras cosas así, ¿cómo se llaman? Clásicas de narcos, sí, esclavas, así grandototas, de oro, con diamantes incrustados y no sé qué. Y viene, oh hermano, o viene un diputado, pastor, vino el diputado. ¿No le da gusto? Sí, y vino el señor que vende chicles ahí en el camión, también me da gusto, el mismito. O sea, usted y yo podemos decir, está simple la enseñanza, que cuando venga alguien los tratemos igual a los dos. Ya, está bueno, otro sermón, pastor, vamos a la otra página. No, Santiago se va grande y empieza a decir más cosas, como que utiliza ese ejemplo para decirnos cosas muy importantes de la vida cristiana. Esto me recuerda, esto de ser, esto de comportarme como lo que digo ser, esto me recuerda a un filósofo ateo. No estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con su estilo de vida, ya se murió, ni con sus ideas, pero una cosa que dijo sí nos pega y sí nos mueve el tapete. La he dicho aquí en ocasiones antes. Él dijo, si quieren que crean su Redentor, deben parecer más redimidos. ¿Captamos la idea? Si quieren que crea en su Redentor, necesitan darme testimonio de que están redimidos. Porque mientras se comporten como no redimidos, ¿cómo quieren que crean un Redentor que no redime a nadie?
Está grueso eso. Lo que nos dice está pesado. Hay otras personas que hablan sobre esto, sobre el asunto de la ética. La ética es la parte de la filosofía que aborda el tema del bien y el mal, y especialmente lo aplica en el asunto de la conducta del ser humano. Hay otras personas que disertaron sobre el tema. Por ejemplo, hay una mujer llamada Victoria Camps que dice algo que me parece muy interesante. La ética o la moral deben entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un alma sensible. Me gusta. Me parece que se relaciona con aquello que yo digo respecto al discipulado. Discipulado no es hacer que alguien sepa cosas que no sabía. ¿Eso para qué sirve? No sirve para mucho. Discipulado es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Es mucho más que solamente saber cosas. Tiene que ver con ser. Otra vez con el ejemplo en el cuadrilátero de la vida. Ahí demostrar lo que soy. Saber que está bien y no hacerlo implica falta de coraje, dijo Confucio. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero me gusta esta frase de Confucio además porque añade esto: coraje. O sea, el que sabe lo que es bueno y no lo hace es un cobarde, pues, le falta ganas de hacer las cosas. Y él, tal vez, uno de los dichos más célebres sobre la ética cristiana, lo dijo Juan Wesley en estas palabras: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Es muy famoso este dicho de este personaje importantísimo en un avivamiento de la iglesia cristiana en la historia. De esto habla Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea. Y de lo que está hablando es de actúe, se muestre, se manifieste. Ahora, él involucra al decirnos esto el tema de la acepción de personas, de la parcialidad en el juicio de las personas. Y al hacerlo, nos hace un bosquejo muy interesante. Nos habla de 3 leyes. 3 leyes que no tienen precedente en la Biblia. O sea, él les pone unos nombres a unas leyes que él se inventa aquí en este pasaje, que usted y yo no hemos visto antes. La ley real. ¿Notaron cuando leímos que Santiago dice la ley real? ¿Usted ha leído eso en algún lado? ¿En Deuteronomio, Génesis o en algún otro texto de la Biblia? No. Así ese nombre le da Santiago, y vamos a hablar de eso. Y luego después habla de la ley que nos hace convictos porque somos transgresores. Le llamaremos la ley de los transgresores. Y al final del pasaje dice que debemos vivir la ley de la libertad. Y aunque más o menos entendemos de qué se trata, no tiene precedente. O sea, nadie más había dicho de esa manera este concepto. Y por eso me parece muy interesante que ustedes y yo abordemos la enseñanza que nos da Santiago en este pasaje el día de hoy, pensando en estas 3 leyes. Vamos a la primera de ellas, la ley real. ¿De qué habla? Déjenme decirlo en resumen. Integremos a nuestra vida el gran mandamiento y la regla de oro. Creo que en resumen eso nos dice: debemos integrar a nuestra vida el gran mandamiento y la regla de oro. Leamos el texto de donde surge esta ley real llamada por Santiago. Leen conmigo por favor cómo dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real. Oiga, se me hace que es como si dijera Santiago: ¿quieres la neta de la neta? ¿Quieres vivir la neta de la vida cristiana? Pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Deuteronomio. Si usted estaba pensando que ese pasaje que cita Santiago tiene que ver con los evangelios o algo, la verdad es que eso está en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Seguramente se trata de esto cuando él le llama ley real. Se trata de la autenticidad de la fe que se muestra en las relaciones interpersonales. Pero antes debemos hacer algo muy interesante de seguir adelante. Expliquemos qué quiso decir Santiago cuando habla de los ricos y los pobres. Porque si malinterpretamos este asunto, podemos construir una arenga comunistoide, socialistoide. Sí, los ricos mueran. Como dice, ¿cómo se llaman esos que son hippies modernos? Hipster, que mueran los ricos. Ah, no, yo soy rico, ¿verdad? Podemos cometer el error de convertirnos en así como que revolucionarios de pacotilla. Porque existen en este mundo revolucionarios de pacotilla. Los revolucionarios verdaderos son los que predican el Evangelio de Jesucristo, porque es la única cosa que puede transformar realmente una persona y la sociedad. Todas las demás cosas nomás les cambia de nombre y de fechas memorables, pero no cambia nada del interior de la gente ni de la relación interpersonal, a solo Jesucristo. Y eso sería la revolución más grande. Pero para no caer en ese error, entendamos qué quiso decir Santiago. Bueno, los ricos, vamos con los ricos. Por la descripción que hace de los ricos Santiago en este pasaje,
podemos entender que se trata de personajes de la nobleza, el gobierno o gente muy acaudalada y poderosa. El día de hoy podríamos pensar en políticos, narcos o agiotistas. Lo digo en serio, déjeme le explico de dónde sacó eso. El pasaje lo dice claramente. No cualquiera usaba anillos como el que se describe en la palabra que se usa. Además, después los describe como opresores que usan la ley para su provecho. Les dice, ¿no son ellos los que os oprimen y los arrastran a los tribunales? Lo dice Santiago. Posiblemente se trataba de prestamistas, el día de hoy se llama usureros, ¿verdad? Que se aprovechan de los necesitados, les extorsionan y les llevan a las autoridades sin misericordia. Y por si fuera poco, les llama blasfemos. Dice que blasfeman la fe que ha sido puesta sobre los cristianos. Es decir, no se refiere a hermanos en Cristo que tienen prosperidad económica muy alta, no se refiere a eso. Se refiere a gente que ha hecho su riqueza deshonestamente y que de repente puede llegar a nuestra iglesia y que nosotros le damos honores y gloria, como si por su ropita y sus anillos y sus esclavas de oro con incrustaciones de diamante, por eso debemos tratarles así. Y que si viene un hermano que es hermano de la iglesia, asea calzado en la plaza y llega a la iglesia y a ese no lo tratamos bien, siéntese ahí donde puede, hermano, ahí por favor. Cuando dice el estrado se refiere a las escaleras de donde alguien estaba hablando en algún cierto lugar. Cuando se refiere a los pobres, la descripción que hace de aquellos a los que llama pobres nos hace recordar lo que el mismo Señor dijo en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 versículo 3, lo dicen conmigo, lo saben de memoria: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Además los llama Santiago a los pobres, los llama elegidos por el Señor. Dice, ¿no eligió Dios a los pobres? Y los llama también ricos en fe. No eligió Dios a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino. Además nos aclara Santiago que son personas que aman a Dios. Así que, hermanos, la discriminación que se hace en este pasaje, me refiero a la distinción que se hace de ricos y pobres, no tiene que ver con personas que tienen mucho o poco dinero, no, tiene que ver más bien con su estilo de vida. Santiago no está hablando de que todos los que tienen dinero, porque Dios los ha bendecido, necesariamente son malos, opresores. No, por supuesto que no. Hay hermanos que tienen mucho dinero y que hicieron su dinero con trabajo, con esfuerzo, o una herencia de sus padres o algo así, y que son buenas personas, son honestas personas, son puras personas, me refiero puras en su pureza espiritual, y son lindas personas y no quedan en este perfil. Y también hay personas que no tienen mucho dinero y son blasfemos y se andan peleando con cualquiera y exigen cosas. Hay gente que viene aquí a la iglesia y nos pide ayuda económica y le decimos que sí le vamos a dar, pero que necesitamos orar por ella, y se nos enoja: no me ayudaron aquí ustedes malvados, y nos maldicen, de verdad. Y uno dice, pues entonces ¿cómo que venían a pedir? Entonces quién sabe qué corazón tienen. No se refiere a que tienen mucho dinero o poco dinero. Santiago está haciendo alusión a la manera como tratamos a las personas en ocasiones por su aspecto físico, y nos dice que en ocasiones podemos tratar muy bien a una persona que tal vez ni siquiera está cerca de Dios, como los que describe aquí, y que deberíamos tener cuidado con eso. ¿De qué habla Santiago? De parcialidad, sin duda, de ser parcial, acepción de personas, ser parcial, la parcialidad o hacer acepción de personas. Este es el tema de Santiago en este inicio de su discurso. El texto nos presenta una pregunta retórica que nos confronta con lo más serio del problema. ¿La pueden leer conmigo? Santiago hizo esta pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces? ¿Qué dice? Con malos pensamientos. ¿Podemos percibir lo serio que pone el asunto Santiago? Dice, y se constituyen en jueces cuando actúan así, con malos pensamientos. El problema es serio, porque no se trata solo de un asunto de preferencias personales. Oiga, cada uno de nosotros puede juntarse con quien quiere, ¿no? Usted le aparta el lugar ahí en la banca a quien le da la gana a usted. No se lo aparta a otro con quien no tiene relación. No es malo que usted tenga amistad con algunos y con otros. Usted puede tener amigos muy ricos y amigos muy pobres también. Puede irse a comer al Bellini, se llama, el ese que da vueltas. O puede irse a comer a los chupacabras de no sé dónde, de Coyoacán, unos tacos a peso, 2 pesos 50, no sé cuánto cuestan, pero seco, directo y al estómago. Es decir, cada uno puede juntarse con quien quiera. No se trata de preferencias personales, no. El problema que Santiago nos señala es algo más profundo. Tiene que ver con el corazón.
La palabra que se traduce acepción de personas es un concepto que tiene que ver con elevar por decisión propia la apariencia de una persona. Parcialidad. Es la palabra parcialidad, acepción de personas. Sin embargo, se trata de algo serio, pues se origina en el interior del ser humano. Santiago no es que diga que eso de hacer acepción de personas sea la cosa más demoníaca del mundo. No, nos está diciendo que eso, lo que lo hace más grave es que se origina en valores, preceptos, ideas que tenemos dentro. Algo está mal en nuestro interior cuando hacemos acepción de personas. Es lo que está queriendo enseñarnos Santiago. De hecho, el Señor Jesucristo nos había dicho eso, que lo de adentro es lo importante. ¿Recuerdan aquel pasaje, Mateo 15, 19, cómo dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto fue cuando le criticaron a sus discípulos porque no se lavaron las manos, y él dijo estas palabras. En Marcos también las dijo, Marcos también las escribe, aunque añade algunas cositas. Seguramente Jesús dijo todas las que dijeron tanto Mateo como Marcos, pero cada uno pescó algunas. Y Marcos dice así: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por eso quise leer los dos pasajes, porque si los juntamos se multiplican las cosas que dice el Señor que salen del corazón humano. Y esto es lo grave. Por eso dice Santiago, cuando hacemos eso de acepción de personas, significa que hay algo podrido dentro de nosotros. Significa que hay valores que no son correctos. Es decir, que todo pecado se origina en las cosas que pensamos, aquello que traemos dentro, aquellas cosas de las que hemos llenado nuestra vida, y la parcialidad es entonces un asunto del corazón. Por eso, insisto, cuando una persona dice palabrotas, ay, se me salió, lo importante es cómo se le metió, digo yo siempre, porque lo que hay dentro es lo grave. Que dijeras una grosería no es tan grave como el hecho de que tengas dentro esas groserías. Hay algunas que los cristianos ni nos las deberíamos de saber. Pues ni sé cómo se dice, ni sé qué es eso. Pero hay cristianos que se las saben todísimas. Son expertos algunos. Ahora, si nos quedamos solamente con el ejemplo de Santiago, podemos decir que jamás hemos sido parciales en esta iglesia. Dice imparciales, le cambia usted cuando recibe el sermón, por favor. Porque nunca le hemos dado un lugar de honor a un político corrupto, un narco, un agiotista, un empresario fraudulento. Nunca, así como, llegó fulano, qué bueno que llegó, ven, siéntemelo aquí, por favor, tráiganle unos abanicos para hacerle así y unas uvas. Nunca hemos hecho eso aquí en la iglesia, ni más sencillo, ni más grande. Y nunca le hemos dicho a una persona que viene vestida sencillamente que a ver dónde se sienta. No, aquí le damos la bienvenida a todos, somos una iglesia con los brazos abiertos. Así es que si nos quedamos con la sencillez de esa enseñanza de Santiago, está bien fácil, no merecía un sermón, pastor, con que nos dijera, pórtense bien con los que vienen con eso. Pero no, Santiago lo hace grave cuando dice que se trata de cosas que hay en el corazón, y es lo que él quiere que saquemos de ahí. Así es que debemos entender el ejemplo más allá de la simple situación que nos presenta. Miren, la imparcialidad tiene que ver con por lo menos 4 cosas muy serias. Cuando valoramos a las personas por sus características físicas, condiciones económicas y culturales, en lugar de valorarles de acuerdo a los parámetros de Dios. Hay gente que cree que los colores de la piel hacen la diferencia de belleza o no belleza. No es cierto, les llamo yo a esos racistas de closet. No aceptan que son racistas, pero lo son. ¿Lo son qué? ¿Te fijaste en ese prieto? ¿Ha oído esa frase? Racismo puro. Criticamos a otros países porque hay racismo. En México hay racismo recalcitrante en el corazón de nosotros. Eso es hacer acepción de personas. Eso es señal de que algo está muy mal dentro de nosotros. Poner la verdad y la justicia por debajo de las relaciones de amistad o familiaridad. Si algo es verdad, no importa que mi padre diga lo contrario, eso es verdad. Si algo es mentira, no importa que mi mejor amigo piense que es verdad, sigue siendo mentira, aunque mi mejor amigo piense que es verdad. Pero en ocasiones subordinamos la verdad y la justicia a lo que opinan mis parientes, a lo que opinan mis amigos, a lo que opina la gente que me rodea.
Ser implacable, otro fundamento de la parcialidad. Ser implacable con los ajenos y ultratolerante con los propios. A los que no me interesan, los que no son mis amigos, los que no son mis parientes. Ese pecador la anda regando en esto y aquello. Pero que le pase eso a uno de mis amigos, uno de mis queridos, uno de mis familiares. Entonces sí, soy lleno de gracia. Deberíamos tener gracia con todos, con los propios y con los ajenos. Y lo más serio es que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque aquel que camina con Dios piensa y actúa como Él. Y ese es el asunto que le preocupa tanto a Santiago. Dice, no se están constituyendo jueces con malos pensamientos. Entonces, ¿cómo dicen que caminan con Dios si no piensan como Él? Déjeme hacerlo más claro todavía. Déjeme decir la forma como ustedes y yo y todos los seres humanos y aún los cristianos en ocasiones somos parciales o hacemos acepción de personas. Cuando juzgamos a una persona por lo que alguien en quien confiamos nos ha dicho y no nos damos el permiso de conocerle, y lo peor, compartimos el juicio con otros. Cuando de repente le hacemos el feo a una persona que no conozco, pero es que alguien me dijo, y es alguien en quien yo confío, me dijo que esa persona apesta y que esto, aquello. ¿Por qué no te das el permiso de conocerle, por Dios? Somos parciales. Cuando llegué a esta iglesia, hubo una familia que se tomó la delicadeza de hacerme una lista de los buenos y los malos de la iglesia. ¿De verdad? ¿De verdad? Por ahí tenemos todavía el cuaderno. Y yo les dije, oiga, ¿no me dan permiso de enterarme yo mismo de las cosas? No es bueno que alguien le esté diciendo a otro, mire, fulano es mal, y perengano ese es bueno. ¿Y qué te pasa? Y hay quien acepta eso. Eso es acepción de personas. Y si caemos en esa pecaminosidad, es evidencia de que algo no está bien dentro de nosotros. Cuando no somos capaces de reconocer la veracidad de alguien fuera de nuestro grupo y sin embargo defendemos a ultranza las ideas de nuestros amigos y o familiares, aunque estén equivocados. Algunos hasta, ¿sabe qué? Cuando estamos en una reunión de planeación, una reunión de que tenemos que tomar decisiones y de repente hay una propuesta, voltean a ver a su amigo como para ver qué dice él, porque entonces voto. ¿Qué no tienes independencia mental para poder decidir? En una reunión de la Convención Nacional había una discusión sobre cómo resolver un problema y se levantó una persona y hizo una propuesta. Yo estaba a punto de hacer esa misma propuesta, pero le dieron el micrófono primero a esa persona. Levantó su mano y hizo la propuesta. Yo secundo, pero esa persona es una persona muy fea para conmigo. Se la pasa hablando mal de mí donde quiera que va. No voy a hacer lo mismo que él, por eso no voy a decir su nombre. Cuando se llevó el intermedio de los asuntos en el baño, ya ve que en el baño se platica. Mi vecino me dijo, oiga, Pastor Gutiérrez, ¿no se dio cuenta de lo que hizo? Regularmente sí me doy cuenta de lo que hago, cuando propongo algo sí sé, pero ¿no se dio cuenta quién hizo la propuesta? Sí me di cuenta. Pues lo está apoyando. No estoy apoyándolo a ella, estoy apoyando su propuesta. Y su propuesta es correcta, porque no voy a votar a favor de esa. Pero es que él habla mal de usted. Sí, ya lo sé, y ni me lo diga porque me da más coraje. Pero no voté por él. Voté por lo que dijo que es verdad, es la manera de solucionar este conflicto. Hay gente que no puede hacer eso. Si lo propone fulano, aunque sea lo correcto, va en contra. Y otra vez me pasó lo contrario. Estaba sentado junto a mí un cuate mío del alma, compañero de seminario, y él se le ocurrió una idea. ¿Qué te pasa, mano? Esas ideas, una idea para mi gusto, out. Y entonces cuando votamos, yo voté por la otra. Me dijo, oye, apóyame. Le dije, sí te apoyo, pero a tu idea no. Hay gente que es parcial y solo apoya lo que su amigo dice, solo apoya lo que sus cuates familiares dicen. Eso es parcialidad. Cuando confundimos la preparación académica y los títulos con espiritualidad y el conocimiento bíblico. Miren, no me malentiendan. Tenemos en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo hermanos que tienen grados académicos altísimos y que además tienen una fe extraordinaria. Conviene oírlos. Pero de repente en las iglesias le decimos, va a dar el estudio el hermano Alejandro Cunillé. Yo decía, ¿quién es ese? ¿Y de apellido tan raro? ¿Que no es el esposo de los Clarita? Sí, no sé si lo han oído, pero es excelente predicador. Excelente predicador. Pero dijimos pastor. Entonces van pues los que siempre van, los más fieles. Pero si digo, va a venir el doctor fulano de tal, va a venir el diputado, aunque no sea cristiano, a decir no sé qué cosa, va a venir la psicóloga no sé qué, o el ingeniero no sé cuál, se llena.
solo porque dijimos que tiene un grado determinado académico. Eso pasa en todas las iglesias. Es parcialidad, acepción de personas, creer que las cosas valen por otras cosas que no son lo del interior. Cuando ignoramos a los nuevos en la unión de jóvenes o los visitantes a los cultos de la iglesia, jóvenes preciosos, para que su unión de jóvenes crezca, necesitamos poner atención a los jóvenes que llegan. Hay algunos jóvenes aquí, les aviso, les comunico, jóvenes que van a la unión de jóvenes. Hay algunos jóvenes aquí en la unión aquí en el culto que no van a la unión de jóvenes, porque cuando van se quedan solos, se acaba el culto y cada quien sale a donde anda evangelizando, a donde anda pegando su chicle, y los visitantes se quedan como el Chavo del Ocho cuando todos se callaron y él sigue hablando. Ahora, jóvenes que no han ido a la unión de jóvenes, no siempre pasa eso. Es más, de hoy en adelante no va a volver a pasar nunca. ¿Pueden decir amén los que sí van a la unión de jóvenes? Perfecto, gracias. Otra vez, como que era natural. Nunca va a volver a pasar en la vida. Qué espontáneos. Cuando comprometemos nuestra fe y moral cristiana por complacer a gente poderosa o famosa. ¿Saben que cada vez que ha habido elecciones en nuestra ciudad, ha habido alguien político que me ha pedido permiso para hablar delante de todos ustedes? ¿A cuántos les he dado permiso de hacer eso? Ni uno solo. No, Señor, es un culto religioso, se predica la palabra del Señor. Sí, pero es que yo quiero que oren por mí, pastor. Perfecto, lo invito al culto. ¿Cómo a qué hora sería la oración? No, comienza a las 12 el culto y se acaba a las 2. A ver a qué hora se me ocurre orar por usted. Que venga el sermón entero, ¿no es cierto? Pero pastor, es el candidato para hacer no sé qué. Yo, qué bueno. También vino la abuelita de la hermana. Y es igualita de valiosa, porque son almas que necesitan del Señor. ¿Estoy hablando claro? No desprecio a los políticos, no. Pero no es porque sean políticos, ni porque traigan anillo, ni porque vienen en caravana con Suburbans negras de vidrios oscuros. Por eso, sí, negro oscuro. Sí, porque hay negro. Muy bien. Pero estoy siendo claro, ¿verdad? No estoy siendo oscuro. Perfecto. Cuando comprometemos nuestra fe y moral cristiana por complacer a gente poderosa o famosa. Hay gente que hace eso. Muchos pastores están cayendo en esa tentación y de repente ponen ahí a artistas recién convertidos a decir barrabasadas, porque ni siquiera saben nada acerca de la palabra, pero es famoso. Hay que utilizarlo, que se pare y que diga, espérate, primero dale un curso, mínimo que sepa 2, 3 cosas de la Biblia. Cuando hacemos compromisos con movimientos contrarios a la fe, por no hacernos impopulares o por no perder algunos beneficios, como los que se unen y favorecen a grupos gays y otras cosas. Cuando nos olvidamos de las necesidades de los necesitados y no realizamos programas de apoyo para saciar sus necesidades. Bendito sea el Señor que en nuestra iglesia tenemos varios ministerios, somos todos ministerios de amor. Hay un nuevo ministerio que se desarrolla en nuestra iglesia con hermanas y hermanos que van a visitar orfelinatos. ¿Cómo se llama? ¿Esperanza? ¿Proyecto Esperanza o cómo se llama? Sí, Proyecto Esperanza. Y que van a visitar a ancianitos y demás. Bendito sea el Señor. Ancianitos que nunca van a ser miembros de nuestra iglesia, que nunca van a diezmar en nuestra iglesia, que no van a cooperar de nada para que edifiquemos las nuevas instalaciones, pero que necesitan compañía, amor, cuidado, atención. Y hay hermanos de nuestra iglesia que van. No vamos por ningún interés, insisto, nunca van a ser miembros de la iglesia porque no pueden salir, por eso están en el ancianato, porque ahí están encerrados, ahí los dejaron sus familiares. Nunca van a venir acá, pero les visitamos y les llevamos el evangelio y el amor de Dios. Cuando dejemos de hacer eso como iglesia, dejamos de ser iglesia y somos parciales. Cuando nos apasionamos por seguir las modas de los grupos religiosos que tienen éxito numérico y o económico, a pesar de no predicar el evangelio verdadero. Ya lo he dicho, si yo dejara de predicar Santiago, porque Santiago es medio bravo y se pone con la ética y la moral, pastor, mejor predique otras cosas, que todos digan, sí podemos en Cristo. ¿Cuántos creen que podemos en Cristo? Levante su mano, grite. Y ya están todos de pie, haciéndome caso, y yo manipulador y ustedes borregos, y sí podemos en Cristo. Declárelo, hermano, porque sí podemos. Ya estamos todos, grite y grite. Celebremos el Halloween. Vístase de bruja. Estoy seguro
estoy seguro que conseguiríamos más adeptos. Estoy seguro que se llenaría aquí. La Biblia lo dice, que la gente no soporta la sana doctrina. La Biblia dice que en el mundo no se soporta la sana doctrina y que la gente tiene comezón de oír, pero no sana doctrina, y que teniendo comezón de oír se busca quien le diga cosas conforme a su concupiscencia para estar contenta. Así que es una clave para tener éxito numérico. Seríamos parciales si nos apasionamos por seguir las modas religiosas del momento con tal de tener éxito numérico y económico, a pesar de no predicar el evangelio del Señor Jesús completo. Santiago culmina esta disertación señalando lo que él llama la ley real. Ya dijimos, la ley real. Vamos a leer otra vez el texto donde aparece esto. Lean conmigo, por favor. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Se trata de una cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 19:18, y se relaciona profundamente con las palabras del Señor Jesucristo, especialmente en el Sermón de la Montaña. ¿Qué es la ley real? Es como si Santiago dijera, si quieres tener la neta de la fe, se trata de amar a tu prójimo. Por eso digo que se relaciona con dos enseñanzas de Jesús. A una le llamamos el gran mandamiento. Lean conmigo el pasaje, por favor, de Marcos 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta es la ley real, la de amar a Dios y amar al prójimo. Y me parece que se relaciona también con la regla de oro. Lean conmigo, por favor, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿De qué habla Santiago? Hermanos míos, les pido que vivan la fe en el glorioso Señor y Salvador Jesucristo, y que vuestra fe sea, dice él. Lo que está esperando es que se exprese. Añade, sin acepción de personas, pero podría añadirse ahí lo que quisiéramos. Que vuestra fe en el glorioso Señor y Salvador sea llena de amor, sea llena de veracidad, sea llena de honestidad, sea llena de servicio. Le podemos poner lo que quiera. Lo que está diciéndonos es que sea. Por eso le llama ley real, como diciendo, esta es la que vale. Ahora, si hay una ley real, debe haber algunas piratas, ¿no? ¿Sí? Debe haber algunas piratas, algunas leyes que no son la ley que nos presenta aquí. ¿Como cuáles? Hice una lista de algunas que se me ocurrieron. La ley de los hombres, por ejemplo, y los gobiernos, que en ocasiones es buena, pero no siempre se aplica con imparcialidad. Y estarán de acuerdo conmigo, incluso aquí los abogados, que no es lo mismo legalidad que justicia. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Hay personas que hacen cosas legales, pero son injustas. ¿No es verdad? Los diputados de no sé de qué lugar hace poquito se aumentaron el salario 90%. Legalmente están lo correcto, tienen derecho a hacer eso, pero no es justo. Eso es una ley de las que dice Santiago, esa no es real, no es la que le estoy hablando. La ley de la oferta y la demanda. Esta es la ley que ha llenado de corrupción a cantantes cristianos, a pastores y a supuestos apóstoles y profetas que predican de acuerdo a las demandas de la gente. O sea, según la demanda de la gente, pues hay que darle eso, ¿no? Eso es lo que quiere la gente. ¿Quiere show? Pues hagamos un show. ¿Quiere espectáculo? Hagamos un espectáculo. ¿Quieren emociones? Pues démosle emociones. Oiga, pero necesitan doctrina. No, pero eso no es lo que quieren. Pero necesitan ética y moral cristiana. No, pero eso no es lo que apetecen. Hay que darles lo que piden, porque es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí estoy hablando claro? Por eso las invitaciones en los conciertos o en las actividades son invitaciones que tienden a eso. Sanidad. Deje de sufrir. Cuando la Biblia dice, no dejes de sufrir. Porque la Biblia dice que el sufrimiento trae bendición, pero no nos metamos más en eso, no vaya a ser que se aparezcan por aquí. La ley de cómo te ven, te tratan. ¿Ha oído esa ley? La ley de cómo te ven, te tratan, parcialidad de vista. La ley de dinero mata cristiano, o dinero mata discípulo. ¿Qué, chica, hermana jovencita, por amor de Dios, yo le digo a las jovencitas siempre que cristiano, solvente y guapo. Y lo de guapo está por verse, porque si le gusta a ella, pues vamos a decir que es guapo. Pero cristiano no está por verse, debe ser cristiano. Solvente no está por verse, no debe ser un nini, debe ser una persona trabajadora, esforzada, estudiosa, que se dedica.
pero algunas prefieren un mundano con mucha lana que un discípulo de Jesucristo con mucha fe. También los hombres pueden hacer eso. La ley de mí mismo, ¿cuál es esa? Pero sigo siendo el rey. Y borracho me sale más bonito. No me emborracho jamás, no se crean, es una broma. Pero esta es la ley del egocentrismo. ¿Han notado que la llamada época de oro del cine mexicano exalta a lo sumo el machismo? Todos son unos patanes, odiosos de machos, en serio, pero son los héroes. Hasta la fecha los veneramos. Y no hablen nada de Pedro Infante porque... Es más, está vivo, eso dicen, ¿verdad? Eso hay una leyenda ahí de que está vivo, que no se estrelló y no se mató. Pero exaltamos esta ley, la ley de mí mismo. Y es que yo lo decidí por mí mismo, es que son mis mismas opiniones. La ley del más fuerte, la razón de la fuerza en lugar de la fuerza de la razón. La ley de la conveniencia, la ley de la lambisconería. Hasta nos dicen, de repente el papá le dice a los hijos, es que hay que granjearse al jefe, es que hay que ganarse el cariño del maestro, por eso llevamos la manzana. El día de hoy en la universidad pues ya llevan botellas o cajetillas o cosas así, porque una manzana, ¿para qué la quiere el maestro? Dicen algunos. La ley de la lambisconería, la ley del que dice, mejor no me meto en problemas, etcétera. Es decir, todo aquello que se opone a la verdad por interés. Todo aquello que no hacemos o sí hacemos por un interés. Parcialidad. La ley real es exactamente lo opuesto. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la verdad absoluta, la verdad de Dios, con la justicia. Por supuesto que tiene que ver con el amor, nos lo ha dicho Santiago ya. El desafío es simple: amemos y seamos imparciales en nuestro juicio y trato con la gente. Llamemos al error error, aunque el que lo comete es mi mejor amigo, aunque el que lo comete sea mi padre, mi hijo, mi hermano, mi esposa, mi esposo, bueno, su esposo. Ahora, para lograrlo necesitamos por lo menos 4 cosas muy básicas. Naturaleza espiritual, una profunda y real comunión con Dios. 2, necesitamos voluntad y capacidad de decisión para señalar la verdad y el error de quien sea. 3, necesitamos independencia mental, es decir, no ser esclavo de ninguna corriente o grupo. Porque hay gente que, aunque le expliques y le expliques y le expliques y le muestres con la palabra de Dios la verdad, nomás no le entra, porque como que no le importa la Biblia, le importa su grupo, le importa su corriente, le importa su idea, que le parece muy fabulosa, aunque no esté soportada en la Biblia. Se requiere entonces naturaleza espiritual, voluntad y capacidad de decisión, independencia mental y valor para adherirnos al bien. Es decir, atrevimiento para vivir como Dios quiere y no solamente como nuestra mamá, papá o grupo de amigos nos exige. Y todo eso, esas 4 cosas, son imposibles de lograr sin esta última cosa, así que añadamos una quinta. Léanla conmigo, por favor, si está en la pantalla. Compromiso con la palabra. Nuestra mente debe estar poseída por la palabra de Dios. Sí, por supuesto, Martín Lutero enseñó esto. ¿Escribiste todas estas cosas, estos libros? Sí, dijo en la madrugada del otro día después de haber sido juzgado del principio del juicio. Dice él, sí escribí todo esto. Te retractas de lo que dices porque injurias a la iglesia que no tiene poder para perdonar pecados, que los sacerdotes no pueden hacer esto y aquello. Te retractas, y dijo, no me retracto a menos que me demuestren con la Biblia que estoy en un error, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Me encanta esta frase. Y eso debería ser una realidad para nosotros. La ley real, dice Santiago. ¿Cuál es esa? La neta de la fe, el comportamiento del cristiano conforme a lo que cree, y que se puede resumir en 2 cosas. Gran mandamiento: ama a tu Dios y haz tu prójimo como a ti mismo, y haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Regla de oro, gran mandamiento, regla de oro. En lugar de juicio con malos pensamientos, en lugar de desprecio a las personas por ciertas condiciones, amor. Pero Santiago no se queda ahí, nos dice algo más. Nos habla de la ley que llamaremos la ley de los transgresores. En este punto Santiago me parece que nos dice la siguiente exhortación: liberemos nuestra vida de la esclavitud al pecado.
Aunque podríamos decir mejor, dejemos que Dios nos libere de la esclavitud al pecado, y está bien, pero quiero que digamos liberemos nuestra vida de la esclavitud al pecado, porque Dios quiere liberarnos, eso es un hecho. Él quiere liberar a todo ser humano, pero no todo ser humano le da permiso de hacerlo. De hecho, si alguien no le da permiso a Dios de ser liberado, ahí se quedará esclavo para siempre. Así es que de alguna manera nuestra decisión es vital. Debo aceptar ser liberado. Por eso podemos decirlo también: liberemos nuestra vida de la esclavitud del pecado, aunque por supuesto es obvio que es por el poder de Dios que nuestra vida es liberada. Santiago dice, lean conmigo de donde surge esta ley: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y más adelante dice, ya te has hecho transgresor de la ley. Nos menciona muchos otros pecados Santiago: asesinato, adulterio y muchas cosas más, para ayudarnos a entender que no nos está hablando solamente de hacer acepción de personas. En realidad nos está hablando de todo el decálogo. Nos está hablando en realidad de todas las cosas perversas que una persona puede hacer, no solamente de la acepción de personas, para decirnos que tengamos cuidado. Ahora, no significa, no está diciendo Santiago que si uno de nuestros hijos se roba el cambio de las tortillas. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas? ¿15 pesos? Depende de su tortillería, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Son 15 pesos? ¿11 pesos? En la mía está más caro. En mi vida no están los no, igual cuesta. 11 pesos y le di al chamaco 20 y no me trae cambio. ¿Se quedó con cuánto? Con 9. Y mi otro hijo roba un banco con violencia. No significa que es la misma cosa. No. La verdad es que no. La verdad es que robarse 9... ¿O cuánto se robó? 99 pesos, pues sí es grave, pero robar un banco con violencia se requiere mucho más atrevimiento y más pecaminosidad. Así es que no está diciendo que todos los pecados son igualitos, pero sí está diciendo que surgen de la misma cosa: algo podrido dentro del ser, algo que no está bien, un concepto equivocado de la materia, un concepto equivocado de la honorabilidad, un concepto equivocado de lo que está bien, de lo que está mal. Así es que en el fondo de todo es la misma cosa. Es lo que está diciendo el pasaje, aunque por supuesto que hay pecados que traen consecuencias más nefastas y que requieren de disciplina más estricta. El de los 9 pesos, pues unas nalgadas, y el de los millones en el banco, pues unos años en la cárcel, ¿no? Pero todo surge de la misma cosa. De eso habla Santiago, de que tengamos cuidado, porque finalmente cualquier cosa mala que hacemos, como hacer acepción de personas, es evidencia de que algo está muy mal en nosotros y que nos está convirtiendo en transgresores de la ley. Déjeme decirlo de esta manera: ser parciales, dice imparciales pero debe decir parciales, ser parciales, ser racistas de closet o evidentes, ser alguien incapaz de reconocer los errores de los amigos, compañeros y o familiares, ser aduladores con los poderosos o ricos e ignorar a los sencillos discípulos del Señor, es pecado. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que nos hace esclavos del pecado, nos hace estar en esclavitud. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice eso? Porque mire cómo dice él: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley. Quedas como reo, convicto por la ley. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Me parece que algo muy delicado, muy serio, que todos debemos entender aquí, pero especialmente nuestros jóvenes. Todos los pecados esclavizan. Mire cómo dice el Señor Jesucristo en Juan 8:34, ¿lo leen conmigo? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya lo sabemos, y lo dice el Señor Jesucristo, todos los pecados esclavizan. Pero cuando Santiago habla de este asunto, de la parcialidad, que pudiera parecer no tan grave, no creo que ninguna iglesia discipline a un hermano que cuando ve entrar a alguien muy ricachón le va a decir: ¿cómo estás, señor? Si sentís aquí. Y a un hermano ni lo pela. Nadie va a decir nada en la iglesia, ni lo van a excomulgar ni disciplinar, porque no es algo así como que muy escandaloso. Pero lo que nos quiere decir Santiago es que cualquier cosa que hagamos que está mal, como ser parciales, nos convierte en personas atadas a un estilo de vida equivocado. Comprometemos nuestras ideas con el error, por ejemplo. Nos comprometemos con otras personas a pesar de que no sean parte del reino de los cielos. Incluso comprometemos nuestra congregación. Como consejero me doy cuenta que a muchas personas les pasan cosas como estas que voy a decir.
nos convertimos. Me convierto, voy a ponerlo conmigo, me convierto. Y por convertirme tengo problemas familiares, mis hermanos ya no me quieren hablar. Además, como me la paso predicándoles y a veces los mando al infierno, no sé qué, pues se enojan conmigo. Y especialmente si me educaron con legalista y medio santurrón, más la riego y más se separan de mí y no me hablan, no me invitan a las fiestas, cumplen años y no voy porque no me invitaron. Después me entero que hicieron fiesta y yo no fui invitado. Y yo estoy en la iglesia y he dejado cosas que hacía antes. Ya no fumo, ya no me emborracho, ya no me drogo, ya no hago ciertas cosas y vivo en la vida cristiana. Pero uno de estos días, uno de mis hermanos se acerca conmigo, me dice: oye, pues estamos peleados y somos hermanos. Se acordó en el aniversario de la muerte de nuestra madre, tal vez, y está medio borracho él, y me habla por teléfono: carnal, te quiero mucho. Ya ve como cuando están borrachos son buenas gentes así de repente: te quiero mucho, eres mi hermano. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se pone así la cosa medio romántica. Y entonces yo me siento muy feliz de que mi hermano finalmente nos perdonamos, y voy y me pongo hasta atrás con él. ¿Estoy hablando claro? Cuando nos comprometemos con ciertos valores y cosas y exaltamos esas cosas, entonces tengo peligro porque soy reo, dice Santiago. Soy convicto de pecado. Así es que lo grave del pecado no es el pecado solamente, sino en la condición en la que me pone. Me pone en la condición de tener cadenas. Y ahora resulta que por eso me drogo, ahora resulta que por eso me emborracho, ahora resulta que por eso digo palabrotas, ahora resulta que por eso hago trampa, porque estoy atado a mis compañeros del trabajo que hacen trampa, estoy atado a mis compañeros de la prepa que todos se drogan, estoy atado a mis amigos, y si me desato de esas cosas, pues ya quedo mal. Soy el raro, el santurrón, el curiosito, no sé, ¿cómo le llaman a eso? ¿Fresa o qué le llamarán? ¿Soy el ñoño o qué? Sí. No me sé la nomenclatura, pero soy el leproso social y nadie se quiere juntar conmigo. Y eso hace que muchos jóvenes de repente en las escuelas caigan en un montón de cosas porque están atados. Antes de decirte, joven, que dejes de hacer esto, dejes eso, no lo puedes hacer. Si alguno aquí tiene un vicio, no lo puedes dejar. Pero lo que sí puedes hacer es decidir: no soy parte de eso. Y cuando decides no soy parte de eso, entonces sí puedes decir que no a cualquier cosa que te ofrecen. Pero el problema no es el cigarro de marihuana, el problema no es la botella de cerveza, licor o lo que sea. Ese no es el problema. El problema es la condición. Estás atado, convicto, dice Santiago. Por eso Santiago nos habla de algo aparentemente simple. No hagan acepción de personas cuando entre la gente a la iglesia. Pero no es simple. Nos sigue hablando y nos sigue hablando y nos va llevando a entender lo grave que es el asunto. Pablo nos hace una exhortación preciosa. Miren, lean esta palabra hermosísima de 1 Corintios 7:23. ¿Cómo dice? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Y cuando habla de precio, hermanos, Dios mío, habla de un titipuchal. Ya hemos dicho que si agarran mi cuerpo y lo dividen en las partes que tengo, 70 y tantos % de agua, pues no vale mucho, ¿no? ¿Cuánto vale un garrafón de agua? 35 pesos. Y eso les apura porque es tan impura, hay que desinfectarla, lo que sea. Y luego que tengo carbón y tengo azufre y hierro y no sé qué, y lo agarran y lo venden, unos $7 valgo. Bueno, ya ahorita como 5 porque está re caro el dólar, ¿verdad? Pero lo que valgo para Dios, Él dio su vida por mí. Habéis sido comprados por precio. Y esa alusión a ser comprados por el Señor habla de un gran precio. Y luego dice Pablo en virtud de eso: no os hagáis esclavos de los hombres. Por eso, querido joven, cuando la andas regando, cuando sigues haciendo las cosas que hacías antes de ser cristiano o hasta peores, no es algo que merezcas. Es un asunto que no debes estar ahí. Déjame decirte, incluso el mundo no te merece. El mundo no debería tener entre sus feligreses a uno como tú, por quien Cristo murió y pagó un precio altísimo. Y la única razón de que siguieras ahí
es que estás ahí siempre y que no has sido comprado todavía. Y lo que te recomiendo es que entregues tu vida a Cristo y que seas comprado para el reino y que seas convicto del reino, que seas reo de la gracia de Dios. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ser esclavo de Jesús. ¿No se decía así Pablo a sí mismo? Yo, siervo de Jesucristo, esclavo, que es lo que quiere decir él, esclavo de Jesucristo. Debemos ser libres de compromisos con el mundo y esclavos solamente del Señor y comprometidos con su palabra. Y por último, porque Santiago sigue, de hecho todo tiene una progresión. Nos habla primero de la ley real. Nos comenzó diciendo: hermanos míos, les pido que vivan su fe gloriosa, su fe en el glorioso Señor Jesucristo, y que esta fe sea, y nos habla de ser, de compromiso, de ética y moral, de demostración en el cuadrilátero de la vida. No solamente de estar de habladores en las pantallas de la televisión, sino de cuando estemos en la lucha, triunfar. La ley real es la de la neta, la del ser como Dios dice que soy. Y luego nos habla de la ley de los transgresores, que es otra posibilidad: ser reo, ser convicto del pecado. Pero ahora nos habla de otra ley, que algunos piensan, pues se la sacó de la manga o de dónde. Pero mire cómo dice. Me parece que la ley de la libertad, que es la tercera ley que menciona Santiago, podríamos también llamarle: integremos a nuestra vida la decisión de seguir a Jesús. Podríamos decir eso en resumen. Lean conmigo donde se encuentra la ley de la libertad, por favor. Dice así: así hablar y así hacer, y como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La ley de la libertad es de la que nos habla ahora Santiago. Podemos hablar mucho de lo que significa, pero déjeme decirlo con palabras breves para facilitarnos el asunto. Él dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Están de acuerdo conmigo que podemos decir la contraparte? Y juicio con misericordia se hará con aquel que hace misericordia. ¿Están de acuerdo conmigo que sí se puede decir así? Entonces lo que está haciendo Santiago es presentarnos delante de nosotros dos opciones: ten misericordia y serás juzgado con misericordia, haz acepción de personas y serás juzgado de esa manera. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre pecare, eso también segará. Son palabras de Pablo, no de Santiago, se parecen. Pablo lo llamó, o le llamamos a esta palabra de Pablo, la ley de la siembra. Siembras misericordia, recibes misericordia. Siembras inmisericordia, pues recibes inmisericordia, juicio sin misericordia. Sin embargo, es un hecho que la enseñanza nos desafía a sembrar el bien para recibir el bien, tener misericordia para recibir misericordia, porque si juzgamos sin misericordia seremos juzgados de la misma manera. Así que la ley de la libertad está implícita, la podemos identificar claramente. ¿Sabe cómo podemos llamar la ley de la libertad? Debemos tomar una decisión, libre albedrío. Me parece que la ley de la libertad aquí tiene que ver con el libre albedrío. Ya nos presentó la ley real, la del amor, la de cumplir el gran mandamiento, la regla de oro de amar al prójimo como a ti mismo. Pero ahora nos habla de la ley de la transgresión, de los transgresores. Hacemos pecado y somos convictos de la ley y somos convictos del pecado. Y luego ahora nos dice, pero hay una ley, la ley de la libertad. ¿Y a qué se refiere? Que yo escojo en dónde estoy. De eso se trata. Podemos escoger creer, podemos escoger relacionarnos con imparcialidad, es decir, sin hacer acepción de personas. Podemos ser misericordiosos, es decir, podemos dejar al Señor que nos transforme y nos haga personas de bien, que nos libere de la esclavitud al mal. Podemos dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar más en los demás. Entonces, yo escojo bajo qué ley me rijo. Si bajo la ley real del amor o bajo la ley de los transgresores. Por eso estas tres leyes tienen relación muy cercana, son progresión en la enseñanza de Santiago. Déjeme terminar diciendo lo siguiente: es un desafío implementar la ética del campeón. Este pasaje de Santiago es ética, comportamiento,
Perdonen que no me ponga yo a decir palabras bonitas de aliento y tenemos victoria. En esta ocasión Santiago se puso rudo con nosotros y nos habla de ética. Que vuestra fe, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ya dijimos que podemos añadirle ahí sin acepción de personas, sea llena de amor, sea de honestidad, sea de pureza sexual, sea de veracidad, sea de buenos negocios. Todo lo que le queramos poner. Santiago se pone rudo aquí y nos habla de eso. Y nos advierte de la ley de los transgresores que nos hace convictos, pero nos habla de la ley de la libertad que nos permite elegir. Por eso déjenme concluir diciendo lo siguiente. Es curioso, pero todas las filosofías del mundo, todas sin excepción, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo y del centro, todas se parecen en algo, excepto la filosofía cristiana. Todas. Déjeme decir un eslogan o una frase de algunos de los pensamientos filosóficos más famosos. Los griegos dijeron: sé sabio, conócete a ti mismo. Hasta lo decimos, ¿no? Los cristianos también, como dijeron, como dijo, todo el mundo le echa la culpa a Sócrates de todos los dichos griegos, pero él no pudo haberle dicho todos. Pero como dijo aquel, conócete a ti mismo. Los romanos, que eran un ejército super H recontra ultra requete que mega disciplinado, por eso conquistaron el mundo, decían: sé fuerte, disciplínate a ti mismo. La religión cualquiera dice: sigue las reglas, confórmate a ti mismo. El libertinaje moderno dice: haz lo que se te antoje, disfruta de ti mismo. Hedonismo sería, ¿no? Haz lo que se te antoje, disfruta de ti mismo. La educación dice, y dice bien me parece: adquiere conocimiento, perfecciónate a ti mismo. El materialismo dice: adquiere cosas, agrádate a ti mismo. La psicología dice: confía en ti, realízate tú mismo. Los motivadores profesionales dicen: sé líder, sé superior, promuévete tú mismo. El ascetismo, el que hace que la gente se vaya de monjes locos a algún cerro: sepárate de los demás, enorgullécete de ti mismo, porque hay un gran orgullo en hacer eso. El humanismo dice: sé capaz, cree en ti mismo. La filantropía dice: sé generoso, da de ti mismo. El legalismo dice: sé recto, limítate a ti mismo. El neocarismatismo dice: haz milagros, decláralo tú mismo. Algunas de estas cosas son buenas, las creemos, algunas no, pero todas se parecen. ¿En qué? En ti mismo. Tal cosa, ti mismo. Conócete a ti mismo, disciplínate a ti mismo, confórmate a ti mismo, disfrútate a ti mismo, perfecciónate a ti mismo, agrádate a ti mismo, realízate tú mismo. Promuévete tú mismo, enorgullécete de ti mismo, cree en ti mismo, da de ti mismo, limítate a ti mismo, decláralo tú mismo. Y perdonen que me emocione, pero la demanda de Santiago, que es un eco de las enseñanzas del Señor Jesucristo, es una demanda absoluta, extraordinariamente diferente. Puedo resumir en estas palabras que voy a decir a continuación la filosofía cristiana, la filosofía del carpintero de Nazaret que nos llamó a usted y a mí hacia sus seguidores. ¿Sabe qué nos dice? ¿Sabe cuál es su mensaje para nosotros? Podríamos resumirlo de esta manera: deja de enfocarte en ti mismo, sé mi discípulo, sé un siervo y piensa en los demás. ¿No fue Él quien por excelencia pensó en los demás? Dice Isaías que fue cortado desde la raíz, y luego dice: su descendencia, ¿quién la contará? ¿De qué habla? No se casó porque era malo casarse, no, porque tenía una misión que cumplir. No tuvo hijos. Ayer pasamos una tarde de nietos, de abuelos, con mi nieto. Uy, es una de las cosas más hermosas de la vida, estar con tu nieto. Lo llevamos al cine, fue fabuloso. Jesús no tuvo esa dicha de ver a alguien de su descendencia. Mira, mi nieto, hubiera sido precioso un nieto, ¿no?
fue cortado desde la raíz. ¿Por qué? Porque pensó en los demás, porque su enfoque de vida eran los demás. No había venido a hacer milagros de sanidad, no, había venido a salvar a la humanidad. Por eso cuando María le dice, se acabó el vino, él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, como diciendo, no vine a eso. Sin embargo, sí hizo el milagro, sí sucedió el milagro. En otras ocasiones escapaba de la gente, pero lo perseguían y sí lo sanaba, porque pensaba en los demás. Cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú. Era porque estaba pensando en los demás, no en sí mismo. Hay una canción de Alberto Cortés muy interesante, se llama Los Demás, y dice, nunca estamos conformes con el quehacer de los demás. Y habla muchas cosas, que somos lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Dice la palabra los demás cada rato, pero hay una parte muy linda que dice, y apagamos la luz que encendió en una cruz el que murió por los demás. Tiene razón, independientemente de que sea cristiano o no, tiene razón en esa frase. La filosofía del mundo es ti mismo, a ti mismo y tú mismo. Y cuando llegamos a la filosofía cristiana es la única diametralmente diferente. Deja de pensar en ti mismo, sé mi discípulo, sé un siervo y piensa en los demás. Hermanos míos, jóvenes preciosos, en este su mes de la juventud, vivamos la ética de los campeones, vivamos la ética del campeón, vivamos la ley real, seamos neta, como dicen ustedes, en cuanto a nuestro cristianismo. Liberémonos de la ley de los transgresores y no seamos convictos de los valores y principios del mundo. Y lo podemos lograr con la ley de la libertad. ¿Cómo? Escogiendo a quién pertenecemos. Por favor, hermano joven, si has tenido problemas con cosas de mundanalidad, escoge pertenecer al reino, escoge ser de Jesús, y tendrás poder para decirle a quien te ofrece lo que te ofrezca, que sea negativo, decirle, no lo necesito, no me hace falta. No digas que tu religión te lo prohíbe, porque no te lo prohíbe. Dile, no lo necesito, no es parte de mi vida, porque yo no soy parte tampoco de esa vida. Santiago comienza hablando de personas que entran al templo y cómo las tratamos. Esta fe nuestra finalmente se manifiesta en nuestra relación con los demás. El cristianismo es una fe personal. No podemos entre muchos tomar una decisión y creer juntos. Es una fe personal. Cada quien debe creer, pero no es individualista. No, se expresa en las relaciones humanas. La fe cristiana es pensar en los demás. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza de tu palabra, de este pasaje tremendo, serio, profundo, aunque extraño, diferente de Santiago. Pero Dios, si esto que nos has dicho puede ser semilla de vida eterna en nuestra vida y convertirse, Señor, en acciones diferentes, en transformación, en santidad, en cambio en nuestra vida, que así sea, Dios, a todos, pero muy especialmente a los jóvenes. Sigan orando, mis hermanos, y tengo una pregunta. ¿Alguien aquí de nosotros le quiere decir al Señor, Señor, cuenta conmigo? Sé que me has salvado para convertirme en un instrumento de bendición a otros. Sé que me has salvado para que yo también sea luz a los demás. Por eso, Señor, te quiero decir, cuentas conmigo. Aquí estoy, Dios. Quiero vivir la ley real, la del amor al prójimo, la de la regla de oro. Quiero que me liberes de la ley de los transgresores, Señor, y me hagas libre de las cadenas del mundo. Y quiero ser esclavo tuyo, Señor. Decido eso, con la ley de la libertad que me das, decido eso. Quiero seguirte, Jesús, y úsame para bendición de los demás. Si esa es tu decisión, te pido que ahí en tu lugar te pongas de pie y me dejes orar por ti, hermano o hermana. Especialmente joven, te desafío. Si tomas esa decisión, ponte de pie ahí en tu sitio y déjame orar por ti. Padre Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas, y que nuestra familia, nuestro barrio, nuestro ambiente de trabajo, donde nos desarrollamos cada uno de nosotros, Señor, experimente avivamiento, transformación por causa de nosotros, por lo que hemos decidido hoy. Úsanos, Dios. Perdónanos porque pensamos tanto en nosotros mismos, en los derechos de nosotros mismos,
en lo que merecemos nosotros mismos, en las injusticias que se cometen contra nosotros mismos. Queremos, Señor, hoy pensar en los demás y ser usados por ti. Sabemos que tú te encargarás de nosotros, nuestros derechos y necesidades y las injusticias que padecemos, pero úsanos, Dios, para tocar a los demás, a otros, y servirles con la ley real del amor. Libéranos, Señor, otra vez te lo pedimos, y permítenos ser tus discípulos. Bendice a cada hermano y hermana que está de pie, Señor, te lo suplico. Bendícenos a todos, hombres, mujeres, adultos, ancianos, y muy particularmente te pedimos, bendice a nuestros jóvenes, adolescentes que están tomando esta decisión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de sentarte, felicita a otro que también está de pie, por favor, y luego te puedes sentar.